Buenos días a todos. Y sí, es un honor para mí estar aquí nuevamente. Cada año digo, bueno, después de esta es la última vez que me invitan, pero me siguen invitando. Gloria a Dios. Algo que sí quiero recordarles y decirles a todos ustedes, hermanos, especialmente los misioneros que están lejos de su país, que están sirviendo al Señor fuera de las comodidades normales de sus países, a veces pasando necesidades. Quiero decirles que no por eso no son recordados, y es más, hace unos 3, 4 años atrás, con el pastor David, con el pastor Gerson, con el pastor Brian Brotherson, comenzamos una mañana de oración simplemente para orar por todos los ministerios hispanos en el continente. Y sabemos especialmente que muchos de nuestros ministerios no son grandes y pasan necesidades, desánimo, y nuestra oración es animarlos, orar para que sean animados y orar siempre para que Dios supla sus necesidades. Así que están en nuestras oraciones, tratamos de recordar los nombres y orar por nombres. Así que aquellos que conocemos individualmente, oramos individualmente por ustedes. Ya algunos han dejado de venir a la oración porque tienen otras obligaciones, pero se han agregado muchos. Ahora inclusive estamos conectados con hermanos por medio del internet, Ovo, que es igual que Skype. Estamos conectados y orando con ellos desde Panamá, de la iglesia del pastor Bertín, y estamos orando con pastores de Guadalajara, México. Así que si se quieren agregar algunos, después me piden la información. Nos reunimos todos los martes a la mañana a las 8 de la mañana, hora de California. ¿Amén? Bueno, para que vean que verdaderamente Dios me ha cambiado y ahora sí soy humilde, les voy a compartir algo en honestidad, que ayer cuando Marlene estaba con sus dibujitos ahí en la pizarra, qué bonito, ¿no? Con esos dibujitos que hizo en la pizarra. ¿Dónde está Marlene? Debe estar trabajando. Pero dijo algo que me llevó al pasado. Cuando estaba hablando, hizo una torre grande y habló de Babel, de la torre de Babel, y preguntó, ¿para qué creen que edificó esa torre? Y era para estar cerca de Dios. En mi mente natural, argentina, dije, ¿para qué tenían que gastar tanto dinero y hacer eso? ¿Por qué no se movieron a Chile o a Uruguay? Estaban cerca de Argentina. El Señor ya me perdonó. Tenía que decírsela. Pobre gringo, no entienden de nuestra humildad. Bueno, me encanta el tema que me asignaron. Apasionado por su presencia. Y digo que me encanta porque si hay algo que deberíamos sentir pasión es por vivir en la presencia de Dios. Especialmente aquellos que servimos al Señor. Porque ustedes saben lo difícil que es dejar todo de lado y dedicarle tiempo al Señor. Porque en realidad nosotros los que servimos estamos muy ocupados. Nuestros ministerios están creciendo, tenemos muchas responsabilidades y cada día nos queda menos tiempo para pasar con el Señor, para estar en presencia del Señor. Tenemos llamadas telefónicas, consultas, consejería, los pastores funerales, bodas, oración, muchas cosas.
No sé si les pasará a ustedes, pero a veces yo quisiera que el día tuviese 30 horas para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Pero también a la vez tenemos que ser honestos. Aparte de todas las responsabilidades que tenemos, también tenemos muchas distracciones, porque aquellos que les gusta el golf, a mitad de semana quieren jugar al golf. Y también a mitad de semana se juega la Champions, ¿o no? Martes y miércoles. Y el sábado tenemos que ver 3 o 4 partidos de la Liga o de la Premier. Sí, algunos me miran serios, son muy santitos, pero sean honestos. El sábado también tenemos que pasar tiempo con la familia. Y como les dije, aquellos que juegan al golf, no en mi caso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo nos queda tiempo para pasar con el Señor? Bueno, ustedes saben que estoy exagerando un poco, no mucho, pero sí un poco. Pero, ¿saben una cosa? En la Biblia tenemos grandes ejemplos de hombres de Dios muy ocupados que tenían una hermosa relación con el Señor, con Dios, y pasaban mucho tiempo en presencia de Dios. Hombres que fueron usados por Dios para grandes obras. En Génesis capítulo 5 leemos que Enoc pasaba tiempo en la presencia de Dios. Génesis 5:21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Me siento bien cuando leo esto porque mi chiquita de 7 años la tuve cuando yo tenía, de 6 años yo la tuve cuando tenía 53. Así que este lo tuvo a 65. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años caminando con Dios. ¿Se imaginan? Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, 21 al 24. Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. ¿Cómo me gustaría a mí un día salir a caminar con el Señor y desaparecer? Y que la gente diga, Sergio caminaba con Dios y Dios se lo llevó. ¿Se imaginan? Moisés pasaba largos tiempos con el Señor, periodos de hasta 40 días a solas con Dios. También Job continuamente se la pasaba hablando con el Señor. El rey David pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios. En el Salmo 63 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cómo quisiera sentir yo eso cada mañana? En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¡Qué hermoso! Salmo 63, versículos del 1 al 3. A David le encantaba pasar tiempo con el Señor. En el Salmo 86 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. ¿Cuántas veces al día clamaba David a Dios? Todo el día, dice, porque a ti clamo todo el día. Bueno, luego tenemos al profeta Daniel, que pasaba mucho tiempo en presencia del Señor. Daniel 3 veces al día abría las ventanas y oraba en presencia del Señor, a solas con el Señor. Y por último, bueno, también sabemos de Pablo, que pasaba mucho tiempo con el Señor, pero por último tenemos en los evangelios el mejor ejemplo. Jesús pasaba noches enteras en presencia del Señor. ¿Saben? Hay algo sumamente poderoso que ocurre dentro de nosotros cuando entramos en la presencia del Señor. Algo
que trabaja muy adentro de nuestras vidas. Por eso es muy importante que pasemos tiempo con el Señor. Y estamos de acuerdo que estamos pasando tiempos muy difíciles, y difíciles en muchos sentidos de la palabra. La economía en el mundo entero es un caos total. La familia en sí está en total decadencia. Ustedes saben que los hijos ya no tienen respeto por los padres, incluso parece que en las escuelas les enseñan a faltarle respeto a los padres. Hoy en día cualquier chiquillo te hace frente. No sé aquí, pero en California, si los papás le quieren llamar la atención, los hijos los asustan que los van a reportar a la policía. Y en muchos casos lo hacen. De manera que, como líderes espirituales en nuestros hogares, ya no tenemos tiempo para perder el tiempo en tonterías. Tenemos que tomar las cosas en serio y hacer algo. Nosotros, les voy a leer 3 o 4 versículos de los evangelios que dan luz a lo que intento compartirles. Como les dije hace un instante, Jesús nos dio el mejor ejemplo, porque Jesús era Dios y pasaba tiempo en presencia de Dios, del Padre Celestial. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él aquí en la tierra era 100% hombre y sentía lo que sentimos nosotros, lo que siente todo hombre. Tenía las mismas necesidades, las mismas tentaciones, pero también era Dios y a la vez pasaba tiempo en presencia de Dios. Tenía la necesidad de hacerlo. En San Lucas capítulo 5, en el versículo 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Estaba a solas con el Padre, se apartaba, se separaba del grupo que lo acompañaba para orar. Si Jesús, siendo Dios, se alejaba del grupo y hacía tiempo para orar a solas, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? Jesús entendía que era necesario apartarse de toda la locura, de todas las distracciones que había alrededor de él. Y había muchas distracciones alrededor de Jesús. Jesús tenía muchas actividades, viajes, mucha gente a su alrededor. Por momentos era rodeado por cientos de personas, las cuales tenía que ministrar. La vida de Jesús era una vida muy ocupada, al igual que nuestras vidas hoy en día, que también andamos muy ocupados. A veces pareciera que anduviéramos a 1000 por hora y porque estamos muy ocupados, descuidamos el pasar el tiempo con el Señor. Aunque sabemos que como líderes, como cristianos, tenemos que hacerlo. Pero estamos tan ocupados en una cosa y otra que no separamos ese tiempo para estar con el Señor. Pero el pasar tiempo con el Señor tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Muchas veces cuando te sientes desanimado, ¿y qué estoy haciendo? ¿Estaré equivocado? ¿Me tendré que regresar? Ponte con el Señor, pasa tiempo con Él, que te levante el ánimo. Además, ¿cómo no vamos a pasar tiempo con Él? Somos sus siervos. Él nos ha elegido a nosotros para servirle a Él, para hacer el trabajo de Él aquí en la tierra, para llevar el Evangelio. No eligió a los ángeles, no eligió a los burros, aunque los hizo hablar, pero no los eligió a ellos para que lleven el Evangelio. Nos eligió a nosotros. Y si nosotros no tenemos tiempo con Él, ¿qué estamos haciendo? Jesús se tomaba ese tiempo para estar a solas con Dios. Se alejaba de la multitud.
Nosotros tenemos que hacernos el tiempo y alejarnos de la multitud. Tenemos que planearlo y hacerlo dejando toda la locura y simplemente pasar el tiempo con el Señor. Tenemos muchas distracciones, muchas, cada día más. Ustedes vieron los canales, la televisión tiene cada día más canales. Ahora ya no nos alcanza con los canales de cable, que está Sky, que está no sé qué, DirecTV, y ya van en los miles los canales que podemos, y ahí estamos. Estoy hablando como pastor, ¿qué me pasa? Digo, ¿qué estoy haciendo? Y estoy hablando con ustedes porque sé que a ustedes también les pasa lo mismo. Y si algo quiero hacer hoy es animarlos y desafiarlos a que cambiemos un poco eso. No sé, cortar el cable. Mi esposa viene diciéndome hace tanto tiempo de que debemos cortar el cable, pero yo digo, ¿cómo? No voy a ver al Barcelona. Está el mejor jugador del mundo. Otra cosa que quiero mostrarles es que Jesús hacía esto seguido. Varias veces vemos en los evangelios que Jesús se apartaba para estar con el Padre. Era algo que él hacía con frecuencia. Y estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía el poder del Espíritu Santo, pero que a la vez sentía con frecuencia la necesidad de tener esa comunión con el Padre. De la misma manera nosotros necesitamos esa comunión y con frecuencia. Ahora, yo sé que podemos venir a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y esa es una de las cosas lindas de nuestra relación con Dios, porque puedes entrar en su presencia mientras que vas en el bus, mientras que vas manejando, mientras caminas, mientras trabajas en tu mente, en la cama, en cualquier lugar. Mientras hablas con la gente, puedes estar en la presencia de Dios, pidiéndole en ese momento que te dé sabiduría que contestar. Y esa es una de las cosas maravillosas que disfrutamos los cristianos, que no estamos limitados a tiempos ni espacios o lugar donde estar en la presencia de Dios. No es que tengo que ir a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Eso era antes cuando estábamos en el otro lugar. Pero es muy importante que apartemos el tiempo necesario para estar a solas con Dios, siendo todo a un lado. Específicamente entrar en la presencia de Dios y meditar, pensar, Señor, aquí estoy. ¿Qué tienes para mí hoy? Y no hay cambiarte y bañarte, no, sino esperar que te hable. Aprender a esperar en el Señor. Porque oramos, hablamos, y ahí nos vamos. Pero nunca escuchamos, no meditamos, y eso es estar en la presencia del Señor. Muchas veces, hacemos reuniones de oración. Sí, muy lindas las reuniones de oración, pero vas y está el pan dulce, las semitas, el café, horchata. Entonces, lo primero que se hace es comer, tomar. Después tenemos que hablar. Y al final hacemos una oración. ¿Eso es pasar tiempo con el Señor? Ya hemos hablado mucho, ya hemos hecho mucho café, es tiempo de meditar en el Señor. En San Lucas 9:18 dice que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Él atraía a los discípulos hacia él con el ejemplo. No solamente atraía a los discípulos hacia él. En San Marcos dice que se tuvo que subir a una barca para alejarse de toda la gente que lo seguía. Jesús atraía a miles de personas. No sé si recuerdan esa vez que le dio de comer a todos esos que estaban ahí.
que lo seguían. Y esto es algo que a mí verdaderamente me habla personalmente, y quizás a ustedes también, porque Jesús era un ejemplo. Y yo quiero dar el ejemplo. Yo quiero influenciar a la gente para Jesús. Yo deseo que mi vida sea una propaganda continua para el Señor. Quisiera tener ese poder para atraer a la gente al Señor. De verdad quisiera eso. Quisiera que mi presencia refleje al Señor. Yo creo personalmente que Jesús tiene que haber sido el hombre más atractivo que haya existido. Y no me refiero a su atracción física, sino que había algo poderosamente atractivo en él, que atraía multitudes hacia él. Era como un imán para la gente. Yo pienso de verdad que solo con su presencia Jesús irradiaba algo poderoso alrededor de él, que la gente se sentía atraída a su amor, a su presencia. Y de verdad yo le pido, Señor, quiero eso para mi vida, quiero serte útil a ti, no para que me miren a mí, sino para llevarlos hacia ti. Qué bonito eso, quiero atraer a la gente para el Señor. Y de una de las maneras que vamos a influenciar a la gente hacia el Señor es a través de lo mismo que hacía Jesús, apartando el tiempo para estar con Dios, haciendo el tiempo para estar en comunión con Dios. Porque, ¿saben qué ocurre cuando pasamos tiempo con el Señor? Nos parecemos más a Él, nos hacemos más semejantes a Él. ¿Y por qué le digo esto? ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? Moisés subió a la montaña y estuvo 40 días en presencia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan qué pasó cuando bajaba de la montaña, cuando Moisés bajaba de la montaña? La gloria de Dios había sido impresa en la cara de Moisés. Moisés bajaba de la montaña y él ni siquiera sabía lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, pero su cara estaba iluminada con la presencia, con la gloria de Dios. La gloria de Dios se había impreso en la cara de Moisés. Y eso ocurrió durante el tiempo que él había pasado en compañía del Señor. Y creo que cuando nosotros pasamos tiempo junto con el Señor, su imagen comienza a imprimirse en nosotros. Y cuando salimos a la calle, cuando vamos al trabajo o incluso nuestra familia, ellos pueden ver que hay algo diferente en nosotros. Recuerdo cuando mi hijo el mayor, después que habíamos aceptado al Señor y él todavía andaba ahí, y un día le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué es que estás así tan rebelde? Me dice, pa, tú has cambiado, tú ya no eres lo que eras antes. Gloria a Dios, que lo puedes ver. Había algo en mi vida que había cambiado y a él ya no le gustaba, porque él no había venido al Señor todavía. Así que pasa algo en nosotros, pasa algo en la persona que pasa tiempo con el Señor, que es indescriptible porque no es tangible, no se puede tocar, no se puede explicar, pero algo pasa, algo hay. Y eso lo tenemos pasando tiempo con el Señor, que nos hace más y más a su imagen, influenciando a los demás para Jesús. Y mi deseo personal es que donde yo vaya, que aunque no abra mi boca, que es medio difícil, la gente diga, ese tipo es diferente. No sé lo que es, pero hay algo diferente en él. Y yo sé que a ustedes también le ha pasado eso, de que ¿qué hay en ti? ¿Por qué eres diferente?
Y qué bonito es que alguien diga, oh, sí, Sergito, ¿está hablando del Che? Es aleluya. Ah, por eso es, los aleluyas son diferentes. ¡Gloria a Dios! Si eso es lo que dicen de nosotros, aleluya, como lo digan, pero gloria a Dios, porque hay una diferencia en nosotros. ¿No les gustaría ser reconocidos así? No como Sergito, el Che, no, sino como lo que son ustedes, salvadoreños, lo que sea. Pero eso solo va a ocurrir mientras pasemos tiempo con el Señor. Mientras que hagamos eso, vamos a traer la gente a Jesús. Luego allí mismo en Lucas 9, del versículo 28 al 29, dice, concerniente a Jesús, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Dice que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro, su cara, se hizo otra. Su cara cambió. Cambió mientras estaba en la presencia de Dios. Y esto sabemos ocurrió en el monte de transfiguración. Pero el punto aquí es que el cambio vino a través de pasar tiempo en presencia de Dios, y en este caso en oración. Y vivimos en un mundo que necesita cambios, porque cada elecciones, los candidatos a presidentes o a lo que sea, a gobernador, todos dicen que si votamos por ellos vamos a tener cambios, que ellos van a causar el cambio. Y ustedes saben que los votamos y después de un tiempo no vemos cambios, no cambia nada. Y seguimos buscando que las cosas cambien para bien. ¿Estamos de acuerdo que todos necesitamos cambios? Yo creo que sí. Pero antes de querer cambiar al mundo, tenemos que ser cambiados nosotros. Necesitamos ser cambiados. Yo necesito cambiar. Tú necesitas cambiar. Y debemos ser honestos. Yo me veo a mí mismo y veo tantas cosas en mí que necesitan ser cambiadas, y estoy seguro que yo puedo cambiar más, mucho más y más rápido si pasara más tiempo en la presencia de Dios. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ok, ¿cómo pasamos el tiempo en la presencia de Dios? Bueno, tenemos una relación personal con Él, desde el momento que lo aceptamos en nuestra vida. Podemos pasar tiempo con Él en oración, a solas, como hacía Jesús. Podemos pasar tiempo leyendo la palabra, a solas, meditando, orando, escuchando, leyendo, meditando. También congregándonos. No ir solamente a la iglesia el domingo y después el resto de la semana, sino pasando más tiempo junto con los hermanos, congregándonos, en presencia de los hermanos, orando juntos, en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. También estamos en la presencia de Dios cuando compartimos de Él las bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los testimonios maravillosos que tenemos, de cómo Dios nos ha cambiado, los cambios que vemos en la gente. Me alegra escuchar de ustedes las cosas que Dios está haciendo en sus ministerios. Qué bonito, qué lindo, eso nos da ánimo. Y estamos en la presencia de Dios, porque estamos hablando de Él. Si la pasamos todo el tiempo hablando de fútbol, o hablando, hermanas, de las novelas, que yo sé que ustedes no la ven, pero hay algunas que están muy lindas, ¿eh? Bueno, no me quiero meter en lo personal, eso sí. Podríamos dar varios ejemplos de gente en la Biblia que tenían una relación con Dios y todo iba bien hasta que se sintieron muy seguros
y dejaron de tener ese tiempo especial con Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque una iglesia en el Nuevo Testamento que comenzó muy bien. Era una iglesia llena de amor, llena de buenas obras, pero aparentemente esa iglesia se fue enfriando y apartándose de la presencia de Dios hasta que finalmente desapareció. Desapareció, pero sin antes recibir, pero no fue sin antes recibir varias advertencias. Y estoy hablando de la iglesia de Éfeso. Pablo les escribió 3 cartas a los efesios, 2 a Timoteo, que era el obispo de la iglesia, y una a ellos personalmente. Y por último, Jesús fue muy directo con ellos en el libro de Apocalipsis. Pablo una y otra vez le advirtió que se mantengan en el amor de Dios y en los caminos de Dios, aconsejando a Timoteo que continúe enseñando la sana doctrina y que se mantengan en los caminos de Dios, que sean buen ejemplo. Pero aparentemente los efesios se habían alejado tanto y tanto de la presencia de Dios, de los caminos de Dios, que finalmente Jesús les escribió algo terminante en el libro de Apocalipsis. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7, lo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencias, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia de Éfeso había comenzado bien, era una buena iglesia, trabajaban mucho para el Señor, tenían buena enseñanza. Pablo había dejado a Timoteo allí como encargado del ministerio. Timoteo había sido un discípulo de Pablo y conocía bien el evangelio de la gracia. Pero aparentemente, poco a poco, los efesios se fueron alejando de los caminos de Dios y comenzaron a caminar los caminos del mundo. Ya no pasaban ese tiempo con el Señor como al principio. Estaban ocupados en muchas cosas, trabajaban mucho, hacían las cosas que debían hacer. Se habían alejado de Dios al punto que Jesús les advierte que regresen al primer amor, que si no cambiaban, si no recapacitaban, les quitaría el Espíritu Santo. Quizás estaban tan ocupados trabajando que ya no se tomaban el tiempo para estar a solas con el Señor. Y me imagino, ya no hacían esas vigilias que hacían antes, donde adoraban al Señor.
cantaban, esas reuniones donde se juntaban para orar, para cantar, habían dejado su primer amor. Y eso es lo que ocurre cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando no pasamos tiempo a solas con Él, cuando le ponemos más atención a los demás o a lo demás que a Él. Y la triste realidad es que la iglesia de Éfeso no escuchó las advertencias ni de Pablo ni las del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes van hoy a Éfeso, Éfeso ya ni existe. Quedan algunas ruinas de lo que era su antiguo anfiteatro. Ya no existe. No sé si habrán visto alguna vez las fotos en la computadora. Así que creo que esta es una muy buena enseñanza para nosotros, también hoy en día, que estamos muy ocupados trabajando para el Señor, haciendo cosas para el Señor, y que a veces, como decía el hermano Rab, que el 95% de las cosas que hacemos para el Señor son en la carne, no en el espíritu. Creo que ha llegado el tiempo que nos examinemos cómo estamos trabajando. Anoche el pastor Dan McClure decía de que está bien que Calvary Chapel tenga los distintivos, que nos distingue como una filosofía diferente, pero en sí, ¿de qué nos vale seguir todos esos distintivos si no seguimos al Señor? Si no escuchamos lo que verdaderamente Dios quiere hacer con nosotros. Así que, hermanos míos, creo que necesitamos regresar a nuestro primer amor. Necesitamos tomarnos el tiempo para estar en la presencia de Dios, lo sintamos o no. Porque les digo esto porque no se trata de emociones. Ay, no tengo el deseo de hacerlo. Simplemente tienes que hacerlo. Él te ha elegido para hacer su obra. Y tú estás rechazando estar con Él y buscar las instrucciones. Y lo quieres hacer en de tu propia manera. Y a veces ves que estás pegando contra una pared que no avanza y no avanza, y tu ministerio no crece. A lo mejor es porque no estás escuchando al Señor y tú quieres hacer lo tuyo. Ha llegado la hora de que escuchemos al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y creo que después viene el descanso de un ratito y quisiera tener la voz para cantar como Samuel y cantarles un tanguito después pero por desgracia no tengo esa voz. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, continúa bendiciendo esta conferencia. Sé que nos has hablado a todos a través de cada uno de los mensajes y sabemos que en la semana vamos a estar recordando cada cosa que hemos escuchado. Pero Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des ese hambre, ese deseo de buscarte a ti, de pasar tiempo contigo, sea en oración, sea en el Espíritu, sea en la presencia. Padre, danos ese deseo ferviente. Vemos a David, Señor, en los Salmos, estaba enamorado de ti, de tu presencia. El Salmo 119, el salmista, vemos el amor que tenía por tu palabra. Señor, clamamos a ti por ese amor, a ti, a tu presencia, a tu palabra, a tu espíritu. Señor, gracias por habernos elegidos. Gracias, Señor. Cachetéanos ahora para que escuchemos y nos demos cuenta que tenemos que pasar tiempo contigo. Bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a aquellos que están escuchando por medio de internet o por grabaciones.
Padre, y que verdaderamente entendamos la necesidad que tenemos de estar cerca de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga grandemente.